Hola, amigos. Eh, Tengan buenas tardes, noches o días. Vamos a seguir con esta aventura de hablar de literatura. Algo que le cae fatal a muchas personas, sobre todo los que viven en la modernidad y piensan que la cultura es un lastre. Ya recordamos que eso es una idea fascista de los nazis y que Goebbels decía cuando iba a hablar de cultura, saco mi pistola. Eso, aunque no lo dijo ninguno, lo repitió en la Unión Soviética, es lo que piensan también los comunistas. Y los comunistas actuales lo piensan más todavía, porque no tienen deseo de estudiar, no se han leído ni a Carlos Marx. Por lo tanto, a ponerme a hablar de la cultura de mi país, más bien de la literatura, que es la que conozco un poco y participé también un poco de ella de hace varios años, creo que estoy ayudando en esa batalla cultural de la que tanto se habla y la que tantos intelectuales, sobre todo latinoamericanos, no desean participar. Quieren quedarse al margen porque les pueden hacer un boicot y no comprar sus libros o no publicárselos o no invitar a las universidades y a conferencias internacionales porque son tipos atrasados, retrógrados, etc. Yo cuando saco debo sacar la pistola, una pistola imaginaria, para que nadie lo tome mal. Es cuando ve a una gente que dice que es escritor y escribe todes y todas con el signo de arroba, lo que significa que es un ignorante y que de escritor no tiene nada. Por lo menos la tradición literaria de Occidente, que es a la que pertenecemos todos en América Latina, nos guste o no. Porque los incas y los mayas no dejaron ninguna literatura, a no ser que sea oral. Ahora bien, yo lo que quiero es comenzar hablando de literatura cubana, que es algo muy extenso, porque he visto personas que no son cubanos y que no son especialistas tampoco en literatura cubana, hablando de libros cubanos y dándole su propio rango, dándole un estándar a cada quien de acuerdo a un gusto X, a veces por oída. Este libro me dicen que es muy bueno, pero no lo he leído. Si no lo he leído, ¿para qué lo enseña? Por ejemplo, decir que Paradiso de Lezama Lima es un libro demasiado barroco y probablemente no me va a gustar. Como tú vas a hablar de una literatura, de un libro, hablando a priori de que no te va a gustar. ¿Qué significa eso? Que no te va a gustar, no lo lees. Pero no des opiniones sobre algo que no vas a leer, porque ya desde ahora sabes que no te va a gustar. Y en ese caso pone a Lezama detrás de otros autores cubanos, no contemporáneos, sino de contemporáneos con él, del siglo XX, mediados del siglo XX. Y Lezama fue un escritor muy grande, no es un bestseller, pero está traducido a diversos idiomas, muchísimos idiomas. Y en Alemania gusta mucho, claro, a la clase alta intelectual. No estoy hablando de un millonario, estoy hablando de la gente que sabe mucho, que es otra cosa. O que sabe lo suficiente para entender a Lezama. Lo mismo ocurre con otros escritores cubanos, como Guillermo Cabrera Infante. Y todo eso se remonta al que se supone que es eh, la obra fundacional de la literatura cubana, que se llama El espejo de paciencia, de Silvestre de Balboa, un español que escribió un largo poema en Cuba, se supone, porque lo que se consideran originales de ese poema se encontraron a principios del siglo XIX, 1800 y algo. Así que no se sabe exactamente si eso es un original real, hay quien lo debate, quien cree que no, que eso es algo fabricado, que alguien lo puso y lo plantó en algún lugar para encontrarlo y decir, mira, el principio de la literatura cubana. Obviamente, en el momento que se sitúa el espejo de paciencia, la escritura del espejo de paciencia, ya existían grandes escritores en América Latina. En México, que estaba más cerca de Cuba, Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, había grandes escritores, muy grandes, por cierto, muy grandes, no simplemente grandes. Gente que se codeaban con cualquier literatura que se estuviera haciendo en ese momento en Europa. Ellos eran tan buenos como los europeos. Y, y siguiendo por ese camino, la literatura cubana realmente no surgió con fuerza hasta que no salió el nombre de José María Heredia, un escritor cubano dominicano, o sea, nació en Cuba, pero de padres dominicanos, y que se considera uno de los mejores poetas románticos de la lengua española. Ese señor cubano dominicano que además murió en México, exiliado,
es uno de los fundamentos de nuestra poesía. De ese señor, esta persona que yo estoy hablando, que es un influencer, un intento de, de crítico de literatura por medio de la internet, no lo mencionó, lo cual significa que no conoce ni siquiera a los verdaderos grandes escritores cubanos y el inicio de la literatura cubana como fuente no sé, de esparcimiento y reconocimiento interior de un país que se estaba formando. Después de Heredia hubo varios escritores, vamos a decir que escritores menores, hasta la llegada de José Martí, en este caso estamos hablando de poesía, los hay, que no son conocidos internacionalmente esos poetas. Y por la misma etapa surge una gente como Cirilo Villaverde, que entonces es el fundador de la novelística cubana. Hace apenas, no hace 150 años, todavía que surgió, una novela bien hecha, larga, con personajes desarrollados, con psicología, en que se deslinda bien claro cómo pensaban los españoles que venían como funcionarios a Cuba con relación a los cubanos, en este caso criollos blancos, que son los que aparecen más en la novela. A pesar de que Cecilia Valdés, el personaje principal, es una mestiza, y eso es como un símbolo del mestizaje cubano, hija de un blanco poderoso y de una mujer negra que había sido liberada precisamente por haber salido embarazada de este señor poderoso. Y después viene el melodrama de que ella se enamora de su hermano, el hijo de su padre, como ellos no saben ninguno de los dos que son hermanos, porque bueno, medio hermano. Pero alrededor de todo eso gira un fresco completo de toda la sociedad cubana en ese momento. El tráfico de esclavos, que ya en ese momento era prohibido por los ingleses, era ilegal, pero en Cuba se vendían a manera de contrabando, llegando a puertos que no estaban bien controlados por los españoles y pagándole a las autoridades más cercanas, con la complicidad de todo el mundo que tenía que ver con la industria del azúcar, por supuesto, que necesitaban esclavos. Y esa es la novela nacional de Cuba, una novela que se convirtió en un referente de la literatura cubana, aunque no es que todo el mundo intente copiarla para llegar a grande. Lo bueno de la literatura cubana es que es muy experimental, asimila muy rápidamente todas las corrientes externas que le llegan, las transforma y las convierte en algo nacional. De la misma manera que pasa con la música, que muchas músicas que eran europeas llegaron a Cuba, se le incorporaron instrumentos musicales cubanos, africanos, etc. Algunos transformados, y las músicas comenzaron a sonar distintas y a ser compuestas en Cuba, no a tocar las que venían de Europa. Ya entonces era música cubana, como la llamada habanera, que es una adaptación de música europea. Se transformó en Cuba y regresó a Europa y todo el mundo estaba bailando entonces en Europa la habanera. Y con la literatura pasa igual. La influencia fundamental de Cuba, la literatura, sobre todo la novela, la novelística, es francesa, española por supuesto por el idioma, y norteamericana, no alemana o rusa. No era lo más usual en Cuba, que la gente se dedicara a leer literatura rusa antes de la Revolución Cubana. Muy poca gente leía a Dostoyevsky, ni siquiera a Tolstoy, a no ser aquellos precisamente que estaban afrancesados y esas obras rusas pasaban por Francia, se traducían a francés y entonces llegaban a Cuba. La gente las leía en francés, muy pocas veces digamos en castellano, o ya era doble traducción, pasarla al francés y de francés al español. En España no se traducían directamente obras rusas. Ni Chejo, Tolstoy, ninguno de esos autores importantes del este de Europa, casi colindando con Asia, se leían en Cuba. No estaban publicados en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces lo que llegó fueron las nuevas corrientes de literatura que se hacían en Francia, llegaban fácil a Cuba. Y así surgió el fenómeno extraño de que una persona nacida en Europa, como Alejo Carpentier, criado en Cuba, en el barrio de Los Sitios, que vivió en el barrio de Los Sitios, un barrio popular cubano. No, por cierto, yo viví también un tiempo, no nací ahí, pero viví un tiempo ahí, antes de irme del país. A 3 cuadras vivía Alejo Carpentier de la casa en que yo residí. Pues Alejo Carpentier después proclamó siempre a cuatro vientos que él era cubano.
Adoptó a Cuba y empezó a escribir de una manera muy distinta a la que se hacía en América Latina, pero con temas netamente latinoamericanos, sobre todo caribeños. Escribió sobre Cuba, escribió sobre Haití, escribió sobre la selva venezolana, uno de los libros más importantes que se han hecho en América Latina, que se llama Los Pasos Perdidos. De nada de esto habla este señor que se metió a hablar de literatura cubana sin conocer de ella, diciendo lo mismo que si Carpentier era barroco, y Carpentier era barroco, y Carpentier y que tenía que ver con el, la forma de escribir de García Márquez, lo cual no es cierto. Carpentier escribió mucho antes de García Márquez. Cuando García Márquez era un niño, Carpentier había escrito un libro, había publicado un libro en la década de 30, por ahí. El cabo era un niño con entonces. Un libro que se llama Ecue Yambao, que trata de hablar sobre la raza negra y la mestizaje en Cuba, una novela. Fue la primera obra de Carpentier, siendo él muy joven, porque fue muy precoz. Era director de una revista de cultura cuando tenía 18, 19 años, en Cuba, en La Habana. Después partió hacia Francia y en Francia anduvo con todos los corrientes que se encontraban en ese momento vigentes. Estaba con los surrealistas, era amigo de Pablo Picasso, conoció a todos los escritores latinoamericanos que pasaban por París y él hablaba francés. Su padre era francés, su madre era rusa. Carpentier sabía de música, sabía de arquitectura, pues su padre era arquitecto, fue constructor de la parte externa, por supuesto, de la parte material de la primera central eléctrica de Cuba, de La Habana, la hizo el padre Alejo Carpentier. Y por otro lado, su madre era maestra de música, de piano. Carpentier sabía de música y sabía también de arquitectura, porque además estudió varios años arquitectura y lo dejó por problemas económicos. Cuando se fue a Francia y regresó, vino con toda esa carga de conocimiento, que además habitualmente estaba llegando a La Habana por otros vías, directamente en barco. Y muchas personas en Cuba, en La Habana, hablaban francés. Había hasta personas descendientes de franceses que vivían en La Habana, que los hay todavía, personas con apellido francés. En algunos casos, personas que habían vivido en Haití y habían huido de ahí, familias enteras, después de la revolución haitiana, y se instalaron en Cuba, sobre todo en el oriente del país. Se surgieron varias personas que después fueron intelectuales, o sea, descendientes de aquellas familias. Nada de esto lo sabe este señor y empieza a hablar de la literatura cubana como una de las más, vamos a decir, complicadas, junto con la mexicana, por todas las raíces e influencias indias de culturas grandes de México, igual que con la Argentina, por la influencia inmensa de Italia en Argentina. Entonces ya es una cosa de indios, españoles, italianos, y le da cierta diferenciación con la demás literatura latinoamericana, que son demasiado, hasta no hace mucho, demasiado indigenistas. Todo lo que querían hablar era de los indios, de lo mal que los blancos los trataban. Yo no estoy diciendo que sea mentira, estoy diciendo que simplemente era el tema y unos a otros se lo estaban copiando. Lo escribían en Bolivia, lo escribían en Ecuador, lo escribían en Perú, y eso en realidad a otras partes mismas de América Latina no le interesaba en lo absoluto. No obstante, la literatura que se hizo en México, tanto en la colonia como posteriormente en la República Mexicana, llegaba a muchas partes, sobre todo después de la Revolución Mexicana, cuando se fundó en un momento determinado una editorial del gobierno, Fondo de Cultura Económica, que publicaba no solo mexicanos, también a cualquier latinoamericano que ellos creyeran que estaba descollando, se publicaba ahí en esa editorial. La literatura cubana está muy mal comprendida con esta gente que está tratando de hacer de ella, vulgarizarla y decirnos que fulano y mengano que escriben actualmente son grandes escritores. Hay muchos fulanos y menganos que escriben actualmente que son de origen cubano que no son grandes escritores. Lo que tienen es una gran firma comercial detrás, y entonces por esa razón se les publican 6 o 7 u 8 países, tirada de 5.000, 7.000 en cada uno, por supuesto, es muchísimo. Para como está el mercado hoy en día es una venta grande. Y entonces viven en Cuba, donde las cosas, el nivel de vida de la gente es tan bajo, que ellos prácticamente son millonarios. A los ojos del pueblo de Cuba son ricos, son tan ricos, viven tan bien como la gente de los funcionarios del gobierno de alto nivel. Además de que tienen un pasaporte, viajan al exterior y muchos se han hecho ciudadanos de otros países también. Y están en esa ambivalencia de que van a Cuba, o entonces son dominicanos,
o son españoles, o portugueses, o brasileños, supuestamente, para poder andar por todo el mundo, venir a Estados Unidos, que no le cierren la puerta a cualquier cambio de movimiento dentro de las políticas migratorias americanas en relación a Cuba, que siempre se están moviendo, a veces sí, a veces no. Y ellos vienen además con aquellos que son escritores y que tienen una editorial grande detrás. Y eso permite que, bueno, que se pueda difundir que son escritores son porque escriben, pero que sus obras sean fundamentales para conocer Cuba, no es cierto. No es cierto. Una gente que tú puedes leer y conocer Cuba desde dentro, a través de él, sobre todo a La Habana, es Pedro Juan Gutiérrez, que es un hombre que sufrió en carne propia todo el periodo especial y ya estaba eh, analizando y cuestionando la situación social cubana desde antes. Y existen otros escritores por el estilo, de Pedro Juan Gutiérrez, que no digo por el estilo porque escriban lo mismo, no escriben realismo sucio, o lo que la gente le ha puesto realismo sucio, que es nada más con un sello puesto encima para hacer publicidad y para decir que se asemejan a una corriente norteamericana, que tampoco ella misma se reconoce como tal. Los escritores de tal realismo sucio norteamericano no se llaman escritores de realismo sucio a sí mismos. Y los latinoamericanos que escriban así, sobre todo los cubanos, nunca han dicho que ellos son de ningún realismo sucio. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque a mí me han puesto en esa corriente y yo cuando escribí nunca estaba pensando. Es más, nunca había leído un libro de realismo sucio norteamericano. Jamás. Y cuando he leído algunos, como Raymond Carver, me quedé dormido leyéndolo. Esos cuentos en que no pasa nada en lo absoluto y que la gente lo que hace es insultarse, yo no veo cuál es el sentido. A mí entender, a la gente le puede encantar y decir que Bukowski es la quinta rueda de la carreta, todo lo que quieran, pero a mí no me importa, a mí no me interesa Bukowski. No creo que Pedro Juan Gutiérrez haya leído a Bukowski antes de escribir su libro Trilogía Sucia de La Habana. La suciedad de esa literatura, nosotros la veíamos directamente cada vez que nos levantábamos y abríamos la ventana. No necesitábamos tener influencia de Bukowski, ni influencia de Raymond Carver, ni de ningún otro de los escritores de realismo sucio. Eso no es cierto. ¿No es verdad? Lo que pasa es que si la crítica te dice eso y te hace un análisis y te mete dentro de un grupo que tiene un cierto éxito, sería suicida pararte y decirle, no, no, yo no pertenezco a nada de eso, usted está equivocado. Le dices que está equivocado a la crítica y te hunden. Pero la realidad es que ese realismo sucio cubano no existe. Cuba está haciendo lo mismo que pasó en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos escritores están documentando la situación que tiene el país y cómo la gente se convierte en fieras, en animales, para sobrevivir. Dejan un poco al lado la conciencia y los choques morales que hay en el país. Eso no quiere decir que estemos como los norteamericanos, con su realismo sucio, que lo escribieron en tiempos de prosperidad en Estados Unidos. Quien era un Holley y estaba nada más que tomando alcohol porque era un alcohólico, eso era su problema. No creo que eso fuera una cosa generalizada en Estados Unidos. No lo era. Tú me dices cuando la depresión de 29, la caída de la bolsa, la depresión completa que hubo en el mundo, en Estados Unidos hubo un hambre, una miseria inmensa, la gente perdió tierra, perdió todo, no había trabajo. En esos momentos se escribieron libros a los cuales no se le llama realismo sucio, se habla de cosas horribles que se cometían en ese tiempo. Las personas porque estaban, simplemente querían sobrevivir, grupos enteros de seres humanos. Pero eso, no, nadie le llama a eso realismo sucio. Sin embargo, cuando eso ocurre en Cuba, entonces es realismo sucio. Porque a alguien, un crítico norteamericano, le dio por unir a Dios dos escritores y decir que tenían algo en común, que eso era realismo sucio. Eso no es cierto. Y todo ese reduccionismo con relación a la literatura cubana y a los movimientos dentro de ella, no son más que una forma de enturbiar las aguas. La literatura cubana siempre ha sido literatura cubana. Ha recibido influencia de decenas de lugares, porque en ocasión también tenemos influencia argentina o influencia mexicana. Juan Rulfo es una gente muy admirada, por lo menos por los escritores de mi generación y anteriores. No sé ahora los cubanos en quién se fija. Probablemente se estén fijando en escritores comerciales, quieran ser Dan Brown para ganar dinero y irse de Cuba o vivir como millonarios en Cuba con todo el pueblo pasando hambre, saliendo a buscar pan a la calle, etcétera, que no hay. Y entonces ellos quieren ser Dan Brown y vivir en Cuba. Tiene su derecho a hacerlo. Si tiene el talento para escribir un libro y que le vendan 1 millón de ejemplares y se busquen 10 millones de dólares, felicidades. Pero eso no es la representación de la literatura cubana, como la gran literatura norteamericana, no es Dan Brown tampoco. Existen muchos escritores que han publicado libros muy importantes, muy interesantes,
extremadamente experimentales y no cuentan una historia de código da Vinci ni nada de eso. Hay que tener una gran cultura que muchos escritores, sean norteamericanos, no tienen, para describir algo parecido siquiera al Nombre de la Rosa de Humberto Eco, que está llena de claves de distintos tipos, pero que no te lo explican así de esa manera, y que además mezcla varios géneros policíacos con un final extraordinario. Porque, por ejemplo, ahí hay varios muertos y uno piensa que están asesinando, ahí existe un asesino en serie, y no es cierto que exista un asesino en serie. Y la lucha que hay dentro de esa abadía, de esa novela, es por la búsqueda del conocimiento, no por la búsqueda de riqueza. Ni siquiera por la política que se mueve alrededor entre la lucha entre los papas y el emperador de Alemania. No es eso el tema real, esos son los aledaños de ese libro. El tema central es la búsqueda de conocimiento por sobre todas las cosas, solo eso. Y la busca también de encontrar la tradición de la literatura y del arte medieval en los escritores antiguos y en la filosofía antigua. Eso es todo. Por ahora quiero dejarlo ahí, seguiré, no sé, cuando tenga otro tiempo u otros intereses. Antes de irme quiero presentarle la última edición de mi novela Última Rumba en La Habana. Esta es la que dicen que es de realismo social. Esta es su edición italiana, hecha por el escritor italiano Marino Magliani, y esta es la edición española. Existe otra edición hecha en Estados Unidos, es la primera edición. Por cierto, la vi que está en Amazon y vale $50. Porque está ya fuera de venta. Y este es mi otro libro, El mar de los caníbales, que es sobre la historia del Caribe en el siglo, novela histórica, no es un libro de historia, en el siglo XVI, la segunda parte del siglo XVI, o sea, de 1550 en adelante. No solo se habla de América Latina, también se habla de Europa y la influencia de los problemas de Europa en América Latina, las guerras de religión, etc. Y esta es la edición de ese mismo libro en Italia, la edición italiana. Espero que les haya interesado un poco mi descarga, esas son descargas literarias. Yo no voy a enseñar el último bestseller que se olvide decirle que es genial, ni nada de eso. Nunca voy a hacer eso. Porque me puede gustar y me puedo entretener con un bestseller, pero no los promueve como la gran cosa. Para eso tienen ellos su agente literario y tienen a su editorial que cobra por eso. Yo no lo voy a hacer, ¿para qué? No tiene sentido. Muchas gracias y nos vemos. Y si quieren le dan un like o se suscriben.